Vamos a leer el último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. No sé si habéis leído el libro de los Hechos de los Apóstoles antes, todo el libro, pero habéis tenido oportunidad. Y la verdad es que se pueden aprender muchas cosas. A veces nos gustan otros pasajes más, otros temas, ¿no? Pero creo que tiene un gran beneficio estudiar libros enteros, porque vamos a ver cosas que yo no predicaría nunca, normalmente, y que vosotros seguramente nunca pensaríais. Porque siempre vamos a los pasajes que más nos gustan, a las cosas que nos llaman la atención, y otras partes de la Biblia pues las dejamos, ¿no? Vale, vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 11 al final. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 11 al final. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que te haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabéis pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, cuántas peripecias, ¿no? Cuántas peripecias del apóstol Pablo, ¿verdad? Dificultades, obstáculos, hasta llegar a Roma, que es su destino final, que Dios le prometió que debería ir allí y predicar allí. Como vemos en este texto, los náufragos de aquel barco en Malta permanecieron allí los 3 meses de invierno en la isla, desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero. La temporada de navegación se abrió, y entonces tomaron un barco alejandrino, en el versículo 6, el cual había invernado en uno de esos puertos, ¿no? Y curiosamente, la proa de este barco, el mascarón de proa de este barco, pues tiene ahí dos dioses de la mitología greco-romana, ¿no? Nos dice Cástor y Pólux, los gemelos celestiales, ¿no? Entonces Pablo no tiene ningún problema en coger ese barco, ¿vale? Que tiene ese cascarón ahí, con ese mascarón de proa, ese mascarón de proa, con estos 2 dioses de la mitología griega, 2 hijos de Zeus,
Pablo se sube allí porque al final son imágenes, estos dioses no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad. Pablo sabe al Dios que sirve, al Dios del cual pertenece y al cual sirve, ¿verdad? Ese que tiene poder para calmar las tormentas, para cambiar los corazones, transformar las vidas. Por lo tanto, esas dos imágenes en el mascarón de proa de ese barco para Pablo no significan nada, no le causan ningún temor y ni siquiera los menciona. Lucas los menciona de pasada, ¿verdad? Es decir, así es como los cristianos ven la idolatría, como ídolos, imágenes que tienen ojos pero no ven, que tienen piernas pero no andan, ¿verdad? Que tienen boca pero no hablan, que son tales como aquellos que les han construido, ¿verdad? Así son las imágenes, no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad, son como los que la han construido, a imagen de los que las han construido. Por eso Pablo se embarca en ese barco con ese mascarón de proa, con estas dos imágenes, estos dos dioses, estos dos gemelos de la mitología grecolatina, sin importarle demasiado eso, ¿verdad? Lucas describe el viaje en 4 etapas, rápidamente. Navegaron desde Malta en dirección norte a Siracusa, la capital de Sicilia. Si tenéis un mapa lo veis, es interesante esto, el recorrido que hacían. Navegaron más hacia el norte con destino a Regio, en el dedo de Italia. Cuando veis la península itálica, el dedo de Italia, Regio estaba allí. Navegaron después con viento favorable del sur 200 millas hasta Puteoli, en el Golfo de Nápoles. Y estuvieron allí por una semana junto a los hermanos y hermanas. Había allí una iglesia y entonces estuvieron allí por una semana. Julio, el centurión que guardaba a Pablo, pues o estaba esperando noticias de Roma para saber qué hacer con los prisioneros, pero la verdad es que pasaron una semana allí y Pablo pudo estar con los hermanos y las hermanas en esta ciudad. Desde allí viajó por tierra y no por mar, viajaron por tierra y no por mar, y después de recorrer unas pocas millas encontraron la vía Apia, que era una carretera romana, una carretera romana que llevaba directamente desde ahí a Roma, ¿vale? Y ahora se encuentra en Roma, ¿no? Curiosamente, los cristianos en Roma escucharon de la venida de Pablo y le salieron al encuentro. Fueron al encuentro y caminaron más de 40 kilómetros para encontrarse con Pablo, ¿vale? Una multitud salió 40 kilómetros de cristianos para encontrarse con Pablo en el camino. Nos dice que se encuentran con él en el Foro Apio, en un lugar llamado Tres Tabernas. Y aquí el apóstol Pablo, cuando los encuentra, se alegra, evidentemente, ¿verdad? Y da gracias a Dios y cobra ánimo. Bueno, ¿qué es lo que motivaba a Pablo? ¿Qué es lo que tiene que motivar a todo siervo de Dios, a todo predicador, a todo pastor, a todo misionero, pero a todo hermano, a todo cristiano, ¿vale? Primeramente es la gloria de Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. No estamos para buscar nuestra gloria, no estamos para satisfacer nuestras necesidades. Dios ya se encarga de eso. Nosotros estamos para glorificar a Dios, predicar el Evangelio, ¿verdad? Y buscar la extensión de la iglesia. Vale, eso es importante, ¿vale? Pero estamos aquí también por amor a las personas, ¿vale? No podemos decir que queremos glorificar a Dios, que queremos predicar su evangelio, que estaríamos dispuestos a hacer todo, pero al final no nos importa la gente, los hermanos, ¿vale? Porque el corazón de la iglesia no es algo abstracto, la iglesia son las personas que componen la iglesia. Si alguien viene y me dice, no, yo es que quiero glorificar a Dios y quiero predicar el evangelio y me gustaría irme de misionero a algún lugar, y yo le dice, sí, y yo le preguntaría, sí, pero ahora ¿dónde estás aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia? ¿Tú amas a los hermanos que están contigo en la iglesia? ¿Te preocupa la vida de los hermanos de la iglesia? ¿Te preocupa que la iglesia pueda sufragar sus gastos? ¿Te preocupa que el evangelio avance o no? ¿Te preocupa que venga gente nueva? Porque claro, cuando uno predica el evangelio, no predica el evangelio simplemente como un mensaje divorciado del interés, de la compasión, del afecto por las almas. La iglesia son personas. Esto no es una iglesia, esto es un local. Son 4 paredes. Aquí lo importante somos nosotros, sois vosotros. Entonces está muy bien, la gloria de Dios, predicar el evangelio, pero a Pablo lo que más le importaba, por supuesto, era la gloria de Dios, predicar el evangelio, las personas. Y sufre para alcanzar, para salvar,
para llevar el mensaje a personas de carne y hueso. No es una idea, no es una filosofía solo, sino que es la importancia, lo que importa a las personas. Si tú amas a alguien de verdad, y deberíamos amar no solamente a los que nos aman, a nuestros enemigos también, a la gente que se opone también, porque Pablo le predica a todos, ¿verdad? Si te interesa a alguien, si le amas de verdad, lo mejor que puedes darle y ofrecerle es el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso debemos evangelizar y debemos predicar ese Evangelio y traerles a la iglesia también y animarles a que vengan aquí, porque pueden escuchar el Evangelio aquí, porque aquí no es que nos interese lo que la gente pueda echar en la ofrenda el domingo, no es que nos interese que estas sillas se llenen, no, nos interesa el estado espiritual de las almas, no solamente sus almas, sus cuerpos y sus vidas, nos interesan las personas, ¿vale? Es el celo por las personas, por los hombres y las mujeres, por su salvación, por su bienestar, no solamente espiritual, sino también físico. Eso es lo que Pablo. Y Pablo ve a estos hermanos allí y da gracias a Dios por ellos y cobra ánimo, ¿entendéis? Por eso cuando alguien viene nuevo a la iglesia, cuando estamos aquí con la gente, cuando tenemos oportunidad de hablar con otros, damos gracias a Dios por la gente que viene a la iglesia, por las personas que conocemos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ellos. Es importante, las personas son lo importante. Ese es el propósito de la iglesia, ¿verdad? El Evangelio para judíos y gentiles, ¿no? Vemos que Pablo, curiosamente, le arrestan, un arresto domiciliario, y un soldado ahí, y está arrestado de forma domiciliaria, ¿no? En Roma, ¿no? Y de acuerdo con el Evangelio nos dice que, curiosamente, lo primero que hace Pablo en Roma cuando llega, ¿qué es? Fijaros si le interesa. ¿Quiénes le causan más problemas al apóstol Pablo en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién se atreve a decir? Los judíos. ¿A quién ama más que a nadie en el mundo Pablo? A los judíos. No es que no ame a los demás, pero él dice, ¿verdad? Creo que es en Gálatas, que a mí mismo me gustaría ser anatema, maldición. Me gustaría que cayese sobre mí todo el peso de la condenación si a raíz de eso, si como resultado de eso los míos se salvasen, los de mi pueblo, mi familia, los que amo, entre los que he crecido, los de mi cultura, ¿verdad? Él ama. ¿Y quiénes son los que más le rechazan? Los suyos. Y no se repite de nuevo la historia de Jesús. Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero aún así el apóstol Pablo ama a los judíos. Y en Roma lo primero que hace es ir, ¿qué? A buscar problemas, ¿no? Porque siempre le dan problemas, pero bueno, es una bendición en Roma, porque en Roma no tiene ningún problema con los judíos. Pero va a los 3 días, apenas de haber descansado, va y llama a los principales de los judíos, y vienen todos, vienen muchísimos, y pasan por donde él está, y les predica de la mañana a la noche, y les habla del Señor Jesucristo, y les confronta, y hay una buena reacción por parte de los judíos en Roma, ¿verdad? El amor de Pablo por los judíos, el amor de Pablo por todo hombre, sabiendo que los judíos le daban problemas, llega. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de salvación primeramente a los judíos, pero también a los gentiles. Y Pablo, sabiendo que el Evangelio es poder de salvación, que puede cambiar los corazones, cuando tú hablas con alguien, cuando tú aplicas el Evangelio, tienes que olvidarte de una cosa. Tienes que olvidarte de que depende de ti, de cómo tú lo comuniques, si tienes soltura, si tienes facilidad. No. Tú tienes que decir, el Evangelio, el mensaje, es poder de Dios para salvación. La palabra que comparto es una palabra viva y eficaz. No son palabras las de un político, ¿verdad? La de un consejero, la de un filósofo. No son palabras vivas, la palabra de Dios que tiene vitalidad, que está viva, que puede salvar, que puede transformar. Bueno, lo que le dice Pablo a los judíos, primeramente va a los judíos, después va a los gentiles, primeramente a los judíos, le dice, mira, no he hecho nada contra el pueblo judío, no tengo nada, ni contra sus costumbres, no tengo nada,
¿verdad? Y le cuenta, ¿no?, cómo le habían acusado, etcétera, etcétera, ¿no? Después de haber sido arrestado, le dice, y entregado a los romanos, y examinado por estos, ellos quisieron liberarme, no encontrando nada de lo que acusarme, ni que fuese merecedor de muerte. Pero fue a causa de los mismos judíos, ¿verdad?, de los judíos, de los míos, a causa de sus objeciones de soltarme, que se oponían, que tuve que apelar al César. Y entonces, para que no me llevasen de nuevo a Jerusalén, tuve que apelar al César. Por eso estoy aquí, ¿no?, es lo que le está diciendo. Fue a causa de las objeciones de ellos, fue a causa de los problemas con los judíos que Pablo tiene que apelar al César. Bueno, cuando empezamos en apelar al César, fijaros, viajó gratis, más protegido imposible, soldados romanos, un centurión romano, viajó directamente a Roma, le pagaron el viaje, es verdad que hubo muchos problemas, pero eso fue como Dios lo hizo, ¿verdad? Fue como Dios lo preparó para llevarle a Roma, ¿no? Al contrario, Pablo era un judío leal a su pueblo, a su tradición, y actuó de esa manera. Y le dice, y a causa de esto, a causa de la esperanza de Israel. Es decir, ¿qué es lo que dice Pablo cuando le está aquí predicando? Le está predicando lo que decía Moisés y los profetas. El cristianismo no es algo que Pablo inventa. El cristianismo no tiene que ver con el Nuevo Testamento. Estamos equivocados. Ahora voy a predicar del Antiguo Testamento, ¿vale? Porque es importante esto. Yo he escuchado en iglesias y hermanos decir, no, yo solo el Nuevo Testamento, ¿sabes? Porque el Antiguo Testamento no es el mismo Dios, eso no es cristianismo, es judaísmo. Oye, es un error total. Cristo, en el camino de Maús, resucitado, les enseñaba a los discípulos lo que decían de él, que las Escrituras, ¿cuáles? El Antiguo Testamento, lo que decía la ley, lo que decían los profetas, ¿entendéis? El Antiguo Testamento es tan cristiano como el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que hay que interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Cristo es la llave, es la clave para interpretar el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero no podemos decir, el Antiguo Testamento no. Vamos, si el Señor enseñaba, si el apóstol Pablo aquí a estos judíos, ¿dónde les muestra a Cristo? ¿Cómo les habla de que el cristianismo y esa secta que todos perseguían, a la cual todos se oponían, los nazarenos, los cristianos, los del camino, cómo les decía, nosotros no somos una secta rara, nosotros somos cristianos y somos judíos, algunos otros gentiles, que hemos encontrado aquel del cual los profetas y la ley anunciaban, el Mesías, el que había de venir. Por lo tanto, el Antiguo Testamento y la promesa de Cristo y la promesa mesiánica está en el Antiguo Testamento desde Génesis capítulo 3, ¿vale? Donde se promete ya la venida de aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Ese es el Evangelio. Entonces no podemos dividir la Biblia en dos y decir el Antiguo Testamento no. Hay que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, ¿vale? Entonces dice, bueno, habló ante un gran número todo el día hasta la noche. ¿Y de qué habló? Del carácter y la venida del reino de Dios, de Cristo en el Antiguo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento. Qué bueno hubiera sido tener esto, que nos habría dado mucha luz, ¿verdad? De Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo hizo en contraste con el reino del César, puede ser, porque la iglesia y este mundo, los poderes de este mundo, cuando se mezclan, tienen mala mezcla, ¿vale? Es como el agua y el aceite, no se mezclan, mejor no mezclados, ¿no? ¿Verdad? Una cosa son lo que los poderosos de este mundo esperan, anhelan, y otra cosa es la esperanza cristiana, ¿vale? Es muy diferente. Cuando se mezcla poder e iglesia, eso es un desastre. Ya lo hemos visto aquí en 40 años de nacionalcatolicismo y anteriormente con la Inquisición, y lo vemos en otros países cuando se mezcla religión y poder, religión y política, religión y Estado. Dios mío, eso hay que salir corriendo. Es una equivocación enorme, ¿verdad? Pablo nunca mezcló ambas cosas, ni la iglesia primitiva. Bueno, como resultado de su deliberado rechazo del Evangelio, nuestros judíos, vemos que le predica y hay una división. Unos creen y otros no. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. No va a creer todo el mundo, pero muchos creen cuando predicamos, ¿no? Hay una división. Y Pablo quiere hacerles y decirles que si ellos rechazan el Evangelio, irá a los gentiles, ¿vale? Si los judíos rechazan, Pablo irá, como siempre, a los gentiles que lo reciben con los brazos abiertos. No todos los gentiles, pero muchos gentiles, ¿no?
Entonces, en 3 ocasiones anteriores, la dureza y oposición de los judíos le llevaron a volverse a los gentiles. Siempre hace lo mismo Pablo. Va primero a los suyos, le rechazan y después a los gentiles, ¿verdad? Y esta es la 4ª ocasión en el libro de los Hechos de los Apóstoles que sucede esto. Bueno, Pablo recibe a todos los que vienen a él, ¿no? Versículos 30 y 31. Durante esos 2 años que estuvo en Roma, recibió a muchos a los cuales predicó y enseñó. Desde allí no perdió el tiempo, desde Roma escribió la carta a los filipenses, la carta a los efesios, la carta a los colosenses, la carta a Filemón. Y nunca estuvo solo, porque estuvo Lucas y Aristarco, que habían ido con él, ¿verdad? Acompañándole. Lucas estuvo con él hasta el final, 2 de Timoteo 4:11. Timoteo le visitó a menudo, ¿verdad? Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, Filemón. Alguna vez Tíquico, otro compañero, también le visitó a menudo. Epafrodito estuvo con él una temporada, Filipenses capítulo 4:18, y Marcos, ¿verdad? El sobrino de Bernabé también estuvo con Pablo, Colosenses 4:10. Es decir, que Pablo estuvo acompañado allí, y estuvo predicando y estuvo enseñando. 2 años que escribió varias cartas del Nuevo Testamento, es decir, aprovechó el tiempo en Roma, ¿no? Aquellos 2 años para Pablo no fueron una pérdida de tiempo en ningún sentido, y eso que estaba preso en una casa, ¿vale? No tenía libertad de movimiento, era una cárcel, era una casa, y había un soldado, un guardia de la guardia pretoriana, un soldado de la guardia del César en su puerta constantemente, día y noche. Pablo les dice a los filipenses, fijaros cómo ve Pablo todo este asunto, Le dice Pablo a los filipenses que sus prisiones y esa situación en Roma no es un retroceso para el Evangelio. No es que él ahora se sienta que no puede hacer y tener libertad de ir a un lado y no ir al otro, ¿no? Sino que él dice que ha contribuido a la extensión del Evangelio. Todo esto, todo lo que Pablo ha hecho y su presidio ahora contribuye a la extensión del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo aprovecha todas las oportunidades que tiene para predicar el Evangelio. Fijaros, toda la guardia pretoriana, digamos que era el cuerpo de élite del emperador. Eran los soldados del emperador, los pretorianos, ¿no? Era la guardia de élite, los que guardaban al emperador y a su familia, ¿vale? Estos guardias pretorianos, todos conocían a Pablo. Pablo le había predicado a todos, seguramente a todos, porque en 2 años tenían que ir cambiando las guardias, no estaba el mismo guardia, y solamente era un guardia pretoriano cada día y cada noche, y cambiaban las guardias, ¿verdad? Entonces toda la guardia pretoriana había escuchado hablar de Pablo, muchos le conocían y muchos le habían escuchado predicar el Evangelio. Por lo tanto, judíos que le visitaban, sus compañeros a los cuales enseñaba, ¿verdad? La guardia pretoriana que le conocía, el mismo César, habría escuchado hablar de Pablo y se encontrará con Pablo, ¿verdad? Vivía en una casa particular, pero había un soldado con él día y noche, como hemos visto en el versículo 16. Aquellos años muchos soldados pasarían largos días y noches con Pablo, y muchos de ellos volverían de su día de guardia llevando a Cristo en su corazón. Hubo una gran también cosecha en Roma, ¿verdad? Y hubo una gran iglesia en Roma con la predicación del apóstol Pablo. Bueno, hasta aquí ya, ¿no? Para ir acabando, hemos visto algunas de las luchas de la iglesia en este libro de los Hechos de los Apóstoles, promovidas por los judíos hebraizantes y los gentiles helenizados. ¿Qué quiere decir? ¿Recordáis los problemas que ha habido hasta el final en la misma iglesia por los judíos que se habían convertido y los gentiles? Los judíos querían seguir guardando ciertas normas, ciertos hábitos, ciertas costumbres, y algunos le decían a los gentiles que tenían que hacerlo también, y hubo problemas, ¿verdad? Pero se mantuvo la unidad. La iglesia es diversa, no tenemos que pensar todos de la misma forma en todos los puntos. La iglesia es una, pero diversa, ¿vale? Hay hermanos que se expresan de otra forma que nosotros, que piensan en ciertas cosas de forma diferente a nosotros, pero somos una iglesia, pero hay diversidad. Y eso es lo que la iglesia mantuvo, la diversidad en la unidad. Hace falta madurez
pero hay que entender que no todo el mundo vive la fe como nosotros, ni piensa como nosotros, pero son nuestros hermanos, ¿vale? Y cada uno escoge su casa, digamos, pero pertenecemos a la misma familia, ¿vale? Entonces la Iglesia mantuvo la unidad en medio de la diversidad. Hemos visto la hostilidad del mundo contra la Iglesia, donde el apóstol Pablo le predicaba, siempre había oposición, siempre habrá hostilidad en el mundo. Pensar que el mundo nos va a aceptar, pensar que los políticos en los pueblos nos van a poner la alfombra roja y hacernos la ola, pensar que la mayoría de la gente donde vivimos les vamos a caer simpáticos y van a ver la Iglesia como algo maravilloso, es un error. No porque no nos gustaría, a mí me gustaría, yo soy el primero, pero hay que ser realista. Pablo encontró oposición allí donde fue. El Señor Jesucristo, siendo Dios, encontró oposición, ¿verdad? ¿Dónde fue? Oposición e Iglesia van de la mano. Pero no solamente eso, también hay gente que cree, ¿vale? También hay gente que cree y que abre su corazón al Evangelio. Pero la oposición es algo inevitable. En el mundo tendréis paz y armonía y buen rollo. ¿Dijo Jesús eso? No. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Sí. Pero tranquilos, no temáis. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, ¿vale? Pero esa es la realidad del conflicto espiritual. No es físico, no tenemos lucha contra nadie, contra carne ni contra sangre, no tenemos lucha con el vecino, con mi hermano, con mi primo, que no son creyentes, no es con ellos. Es con huestes, es con potestades espirituales, ¿vale? Que se oponen al Evangelio. Y bajo la influencia de estas potestades, las personas también actúan contra la Iglesia, ¿verdad? Como actuaron contra Cristo, como actuaron contra Pablo. Esta persecución no estuvo limitada por parte de los judíos que se oponían al Evangelio, también estuvo, pues, los gentiles, donde fue, también persiguieron a la Iglesia, ¿verdad? Apedreaban a los predicadores, les acusaban falsamente, etc. Hemos visto como Pablo, que creía estar al servicio de Dios, Pablo, al servicio de Dios, ¿qué buscaba Pablo? La gloria de Dios. Saulo, ¿qué buscaba Saulo? La gloria de Dios. ¿Qué buscaba Saulo? Que se cumpliese la verdadera religión judía. Pero que estaba equivocado. Sinceramente era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Por eso también nos podemos encontrar muchas personas que busquen la gloria de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero ¿a qué Dios sirven ellos? ¿Al Dios que persigue la Iglesia? ¿Al Dios que persigue a los cristianos? ¿Al Dios que se opone al Evangelio de la sola gracia en Cristo Jesús? Entonces, ¿verdad? Podemos ser sinceros, pero podemos estar sinceramente equivocados. Muchos están sinceramente equivocados. No es que sean hipócritas, es que están sinceramente equivocados, ¿vale? Dice, pero este que era el mayor perseguidor se convirtió ¿en qué? En el mayor promotor. ¿Quién iba a decir? Pablo, el perseguidor, el mayor promotor del Evangelio, el mayor seguidor, del mayor enemigo al mayor amigo, siervo, fiel, leal, hasta la muerte. Es un milagro lo que le sucedió al apóstol Pablo. Tanto era un milagro que no se lo creían los propios cristianos, que decían, uy, este es Saulo de Tarso, ¿no? Déjalo por ahí, ¿vale? Será cristiano, pero no lo traigas por aquí todavía, ¿vale? Era muy escéptico esto al principio. Hemos viajado con este apóstol que si vivía para el Señor así, que si era capaz de entregar su vida y sufrir por causa del Evangelio y haber dejado todo y tener todo como basura por causa de ganar a Cristo, ¿por qué era? Porque descubrió la verdad. Y porque esa verdad, ese amor de Dios, ese Dios de amor, ¿verdad?, ganó su corazón. Cuando uno está enamorado, en las primeras etapas, fases del enamoramiento, ¿no? ¿Verdad? Que dice, bueno, mira, fíjate que este está en las nubes, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace uno en esas etapas? Después eso pasa, hay diferentes etapas del amor, pero en esas etapas que, pues, uno hace todo lo posible, ¿no? Todo el tiempo pensando, todo el tiempo, ¿verdad? Y el Señor nos anima a volver al primer amor, al primer amor. En el primer amor, todo lo que uno hace por la persona amada es poco, le parece poco.
Después eso se va enfriando, va cambiando, ¿no? ¿Vale? Con el Señor es igual. Para Pablo es que no perdió el primer amor. A Pablo le parecía poco, pero le parecía poco ¿por qué? Porque su pecado era tan grande. Así lo vio él. Haber perseguido a la iglesia, haberles entregado a manos de aquellos que le podían quitar la vida, haberles hecho blasfemar del Señor Jesucristo, llevarle a las cárceles, hombres, mujeres y niños, con ese odio, con ese fanatismo, ¿verdad? Con esa perseverancia. Y él vio eso como un gran pecado. Por eso dice, a mí se me apareció el Señor y yo soy un apóstol, pero como un abortivo, ¿sabes? Yo soy como el último, como nada, como un abortivo soy yo. ¿Por qué? Porque era consciente de su pecado. ¿Pero qué le motivaba? El perdón. Había sido perdonado completamente. Y estaba tan agradecido, estaba tan enamorado del Señor, amaba tanto al Señor, que lo dejó todo y lo tuvo todo como por basura para ganar a Cristo, por si pudiese ganarle, ¿verdad? Entonces es algo así, ¿no? Me encanta un versículo desde el principio de que me convertí, que dice, al que mucho peca, ¿no? Mucho se le perdona, ¿no? ¿Verdad? Y dice, al que poco se le perdona, al que poco se le... ¿Cómo era? Perdón. Sí, al que poco ama, es que poco se le ha perdonado, ¿verdad? Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Mucho ama. Y entonces el que ve su pecado y dice, bueno, es un pecadillo, de que tampoco es para tanto, ¿no? Pues entonces si alguien te dice te perdono, y dice, bueno, tampoco, no me perdonas, pero tampoco era para tanto, ¿no? ¿Verdad? Pero el que se ve como pecador, como Pablo, y ve cuánto ha costado su perdón, cuánto se le ha perdonado, mucho ama. Y esa es la clave del servicio de la vida cristiana. ¿Cómo ves? ¿Crees que lo que Dios te perdonó era un pecadillo así? No, tampoco es tanto, es una manchilla, una arruguilla por ahí, tampoco lo mío, tampoco era como lo del apóstol Pablo, claro, ¿no? ¿Verdad? ¿O crees que tu pecado era tan grave que el Señor, para pagarlo, tuvo que enviar a Jesús, el Cordero de Dios que quita tu pecado, ¿verdad? Porque si tu pecado era tan pequeñito que no hacía falta, pues entonces igual no te hace falta Jesús de Nazaret, ¿verdad? Esa es la clave de esto. El pecado, el de todos nosotros, era tan grave que no había otra forma de que Dios te salvase que no había otra forma que el Cordero de Dios crucificado. Por lo tanto, no hay pecaditos, ¿eh? Y el apóstol Pablo era consciente, no solamente por su vida, sino de esta realidad del pecado. Bueno, hemos viajado con este apóstol mientras predicaba y daba testimonio a hombres y a mujeres en muchas ciudades, a judíos y a gentiles, a gente común, a sacerdotes, a gobernadores y a reyes. ¿A fin de qué? De establecer iglesias, de ganar almas, encargando a otros obreros y colaboradores del cuidado de esas iglesias, hasta que el nombre de Jesús fue predicado por todo el imperio hasta llegar a Roma. Esta es la historia de cómo comenzó la iglesia del Señor, gloria a Dios, que empezó en Jerusalén, ¿verdad? Pero llegó hasta la capital, imparable. El libro de los Hechos llega a su fin con un grito de victoria, en griego, ¿verdad? Es sin problemas. Está el apóstol Pablo en Roma ya sin problemas y puede predicar el evangelio con libertad, aun estando preso, ¿verdad? Abiertamente y sin problemas. Como nos dice, ¿cómo acaba este libro? Fijaros qué bonito. Versículo 31, última frase, nos dice, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué bonito. Abiertamente, sin impedimento. No hay nada que tenga que ser, ¿verdad?, hecho a oscuras, sino abiertamente, sin impedimento, en la capital del imperio. Increíble, ¿no? El libro de los Hechos llega y acaba con este gran grito, sin problema, de victoria, abiertamente y sin impedimento. Es el clímax de la historia de Lucas. La historia que comenzó en Jerusalén más de 30 años antes termina en Roma. No es nada menos, nada más y nada menos que un milagro de Dios. El crecimiento de su iglesia, la conversión de miles, todos los viajes de Pablo, toda la obra del apóstol Pablo, ¿verdad? La historia del crucificado de Nazaret,
de ese hombre solo, abandonado, crucificado, el hijo de un carpintero. ¿Quién iba a decir que esa historia iba a llegar y llega hasta ahora, hasta el final, hasta lo más recóndito del mundo? ¿Verdad? ¿Cuántas personas han creído y vivido para él a lo largo de estos siglos, ¿no? La historia del crucificado se ha extendido por todo el mundo, conquistando corazones y transformando vidas por doquier. En este momento se está predicando en la misma capital del reino, abiertamente y sin problemas. Os voy a leer solamente algo que dijo el Pablo, que resume esto, ¿vale? En 2 de Corintios, capítulo 16 al 33. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana me toleráis a los necios, de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso que fuimos demasiado débiles, pero lo digo en lo que otro tenga osadía. Hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, y ahora el apóstol Pablo va a hablar de él, ¿vale? Y fijaros, son hebreos ellos, yo también soy israelita. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad y los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Qué vida! ¡Qué vida era este hombre, verdad! Fijaros lo que está diciendo él, todo lo que pasó. ¿Sabéis por qué? Por amor al Señor Jesucristo. Por amor al Señor Jesucristo. No había ninguna otra motivación. Por amor, por gratitud. Y la pregunta para ti y para mí hoy aquí es, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué tenemos que mantenernos fieles al Señor? Por amor a Cristo, por gratitud a Él. Quiera Dios que todo lo que haces en tu vida cristiana, todo lo que haces, sea por amor al Señor y por gratitud a lo que Él ha hecho. Porque si no lo haces así, te sentirás defraudado, te sentirás frustrado, te cansarás, pensarás en tirar la toalla y no verás las cosas, ¿verdad? No verás esta carrera como algo que hay que correr, con gozo, con alegría, con confianza, con valentía, porque Él corrió una carrera mucho más difícil que la nuestra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, y quiera que su iglesia sintamos así el celo del Evangelio, el celo por el Señor, el celo por las almas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y todo el consuelo y todo el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén.